Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Fernando Garzón Orellana, director del programa de InfoEcuador titulado Soberanía, transmitido a través de las ondas de este medio alternativo importante para el Ecuador, que es de la Unión Nacional de Periodistas Sección Guayas, con la coordinación y dirección del compañero Richard Sellán, licenciado Richard Sellán, presidente de esta prestigiosa institución. Nos permitimos ahora compartir un análisis, una información sobre algo que yo asumo es un poco la nueva dimensión de la política, que de una u otra manera va a incidir en el futuro no solo de Estados Unidos, sino de América y, por qué no decirlo, del mundo. Es la nueva generación de políticos que están asumiendo en este momento decisiones trascendentales en sus campos, obviamente, de funciones, pero que se proyectan a ser los futuros líderes de una nación. Estamos hablando de Zohrab Madami y de Marco Rubio, que podemos ver en pantalla. Yo les llamo los enemigos íntimos. ¿Por qué razón? Porque son parte de una confrontación de grandes intereses, concepciones, culturas, muchos campos del convivir ciudadano, por no decir humano. Pero esa confrontación está en el marco de un debate interno muy potente de las tendencias que se están definiendo en un momento de cambios, no solo para Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por eso podemos decir, son enemigos, pero en el ámbito de la íntima política norteamericana, que puede influir de una u otra manera, si es que ya no lo está haciendo, en las políticas mundiales y obviamente de nuestra América. Porque como vemos en el gráfico, estamos hablando de dos dimensiones contrapuestas en principio. Obviamente hay espacios de transición mutuas, porque estamos hablando de líderes que vienen del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Tradicionales binomios, por decirlo así, aunque en el fondo unos mismos intereses. Estamos hablando también de las migraciones, en particular la cubana y la árabe. No tanto, como vamos a ver, está relacionado a que en este caso Zohrab Madami fuese de la migración árabe, sino el papel, el nivel de incidencia que tiene en las políticas de Nueva York, porque Madami es alcalde de Nueva York actual y Marco Rubio es subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Y hay algo que también sí los deja bien claramente definido, una suerte de confrontación vinculado al tema del sionismo y el antisionismo. Y obviamente eso va directamente al tema y a las circunstancias altamente críticas de humanidad, de posiciones pro-palestinas o posiciones antipalestinas. Y en el caso de Marco Rubio, no solo que son antipalestinas, sino por el rol que tiene como secretario de Estado, incluso encargado del tema de la seguridad, no solo tiene posiciones, sino que actúa y determina de una forma muy fuerte sobre los procesos mundiales y en particular de nuestra querida Palestina. Hemos presentado entonces lo que hoy vamos a tratar. Y no se olviden, es importantísimo compartir, porque es del derecho a la verdad, es del derecho al debate, al análisis, a la sinceridad, a la transparencia de la información. Pues bien, siguiente, por favor, Pedro. ¿Y en qué contexto estamos planteando este análisis de estos enemigos íntimos? Digamos que hay algunas tesis políticas que podríamos compartirlas, porque es obvio que estamos ante una nueva generación política de Estados Unidos en el poder, que reflejan contradicciones geopolíticas planetarias, mas no
Y eso es un poco lo que tendríamos que ir definiendo, las geoeconómicas y de gobernanza de Estado. No porque no estén implícitas, sino que el rol de poder o de funcionamiento, en este caso Mandami, que es estrictamente vinculado a su rol como alcalde de una ciudad, Nueva York, famosa Nueva York, y el otro en cambio tiene incidencia no solo sobre el gobierno en general de Estados Unidos, en cuanto que es secretario de Estado, sino a nivel mundial por el rol hegemónico que ha tenido Estados Unidos. Pero a esto se agrega algo que nos parece importante tenerlo en cuenta, que es la renovación íntima de una generación occidental que ha dominado el mundo por 5 siglos. Entonces vemos el referente general de un mundo occidental que ahora tiene como hegemónico a un país, por no decir a un grupo de plutócratas que están controlando la conducción política, económica e incluso militar desde Estados Unidos hacia el conjunto del mundo. Esta nueva generación política de Estados Unidos en el poder tiene la irrupción de referentes migratorios del sur global en el siglo XX y XXI que desbordan parcialmente las generaciones anglosajonas que se tomaron tierras divididas a partir del siglo XIV de millones de ancestrales pueblos indígenas originarios. O sea, estamos, como pudimos compartir en un anterior programa, no es algo circunstancial, porque lo que estamos viviendo es que son 2 personas que representan un poco una tendencia muy fuerte, pero que están originarias desde las migraciones que vienen, miren ustedes, del sur global, y pueden ser parte casi en los próximos años, ni siquiera decir décadas, en los próximos años, parte de la conducción definitiva de los procesos reales que puede tener este país y con respecto a todo el mundo. O sea, hay una especie de recambio, por decirlo así, desde el punto de vista generacional, pero que reflejan cambios que son realmente fruto de un proceso de siglos. Y podemos afirmarte entonces que la nueva generación política de Estados Unidos en el poder pone en evidencia el insurgir en el seno del capitalismo genocida la cultura de las civilizaciones ancestrales del sur global y de la cultura de la iluminación europea por el desarrollo y seguridad de los pueblos de la tierra. Un poco es el enunciado que habíamos anteriormente dado un comentario inicial. En la nueva generación política de Estados Unidos en el poder se manifiestan enemigos íntimos sobre el dilema de valores humanos entre la paz o la guerra, entre la avaricia o la equidad, la verdad o la mentira, el amor al prójimo, sí, el amor al prójimo o al genocidio. Por lo tanto, vamos a incursionar con pequeños aportes y tratar de demostrar que estamos ante la evidencia de un proceso que puede constituirse un referente histórico de cambios telúricos que se pueden estar dando en este país, el hegemónico que ha estado estos realmente un siglo, pero que es el reflejo de un proceso del mundo occidental que ha dominado nuestro planeta y especialmente sobre el sur global durante más siglos, como habíamos dicho. Veamos entonces la siguiente. Y aquí vale tener esta información porque estamos hablando de 2 personajes, pero vale tener un perfil corto, rápido, de quiénes son estos personajes. Del lado izquierdo tenemos a Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. ¿Cuáles son los datos claves? Él se posesionó, está en el cargo el 1 de enero de 2026, o sea, del 112 alcalde de la ciudad de Nueva York. Otro elemento que es importante tenerlo presente, que su predecesor fue un apellido Simotas, y tenemos también el hecho de que él pertenece al Partido Demócrata. Y esta es una primera precisión necesario tener en cuenta. Y también algo, digamos, no es novedoso en Estados Unidos, pero sí puede resultar muy novedoso para todos nosotros. Lo vamos a tratar un poco más adelante a fondo, pero él pertenece a una tendencia, por decirlo así, a una organización al interior del Partido Demócrata, denominado, con todas las palabras juntas, sea en inglés o sea en castellano, Socialistas Democráticos de América.
no solo es un título, influye mucho, campañas, propuestas, lo que está haciendo en este momento en Nueva York, en muchos campos de innovaciones. Él es, o se reclama, socialista. Su nombre completo lo tenemos ahí. Nació el 18 de octubre de 1991, 34 años. Y ahí viene un nuevo dato. Nacido en Uganda. Y lo interesante de esto es que las raíces de él no solo son de Uganda, sino también son de otras partes del mundo con respecto a su mamá y a su papá, pero que nos da un criterio nuevo. Cómo este referente, en este caso del sur global, África, se inserta en una dinámica que está muy vinculado a las migraciones de muchas partes del norte del África. Vamos a ver la composición étnica y de raza de Nueva York, en donde la mayoría vienen de países en donde el habla árabe es dominante y en donde evidentemente están claramente identificados también con el tema de la religión musulmana. Algo de esto vamos a hablar, porque él, Mandami, estamos hablando de una persona que se identifica, se presenta como parte del Islam, o sea, de la religión musulmana, de la tendencia o de la rama chiita. Bueno, esto nos da ya un perfil bastante interesante, yo diría muy complejo por las múltiples dimensiones que implica el perfil de este personaje. Veamos al otro personaje, quizás más cercano, no a nosotros, por supuesto, sí, desde el punto de vista de la ubicación, de donde él viene. Claro, él nació, sí, nació en Estados Unidos, en Miami, pero ahí viene una particularidad, porque él, como ya hemos dicho, él es actualmente secretario de Estado, vinculado al tema también, responsable del tema de la seguridad, y el nacimiento de él fue en Miami el 28 de mayo de 1971. Reside en Washington, bueno, casi parte de su vida ya en la política, que ha sido muy larga, un poco le ha derivado a eso. Y tiene una religión, y ahí empiezan otras interesantes, digamos, enemigos íntimos, como decíamos, porque él es católico, católico romano. Y es interesante tenerlo presente porque cuando un poco veamos aspectos religiosos referidos a estos personajes, nos vamos a tomar con una sorpresa, que está muy vinculado a los evangelistas sionistas, adelante, aunque es un poco ya conocido. Y lo interesante está relacionado también a toda esta dinámica del cristianismo que derivó en el catolicismo, con referencias romanas, como se dice, el Papa está en Roma, pero en cambio la otra tendencia, la otra escuela de pensamiento político que incide incluso en la economía, está vinculado a los evangélicos, o sea, a los protestantes, que derivaron de algunas innovaciones y también crisis dentro de la Iglesia Católica, con las denominaciones del Calvino y otros que generaron el protestantismo como una suerte de respuesta y reacción al control de la religión cristiana centrada en Roma. Algo de esto también vamos a tratar más adelante. Entonces ya tenemos el perfil de estos dos personajes. Veamos la siguiente. Aquí tenemos datos muy importantes, porque habíamos hablado el tema de la migración árabe vinculado al rol del alcalde actual de Nueva York. Y ahí tenemos los datos. Los datos dicen que en Nueva York existe cerca de 300.000 personas que están, sea por nacimiento de países o regiones árabes, sea por lengua de países o regiones donde se practica o se utiliza el árabe, sea porque son descendientes de aquellos que llegaron directamente a Nueva York y por lo tanto también continúan con idioma, incluso religión y otros. Y sea aquellos que aunque no tengan ninguno de estos referentes, en su momento asumieron una identidad y se reclaman como tales, sea por el
caso del idioma que adquirieron o la religión, pero eso da un gran total de 300.000 árabes, identificados como árabes, en Nueva York. O sea, estamos hablando de una población muy importante. Y ahí tenemos un mapa, un plano de Nueva York y un poco dónde están ubicados las diferentes referencias de migraciones o dominación de un u otro sector de países. En Astoria, por ejemplo, donde está el famoso Hotel Astoria, conocido como Little Egypt, o sea, son de la comunidad egipcia, que está en la parte superior. Más abajito, donde dice Washington, están, la mayoría son de Siria. Miren ustedes, de eso no se ha hablado mucho del referente de Siria. Más abajo tenemos que están yemeníes y palestinos. Y al lado derecho, justo donde está esa flecha roja, tenemos en Atlantic Avenida, corazón histórico comercial sirio-libanés. O sea, hay una diversidad de pueblos, regiones y países que han derivado a la presencia en Nueva York y tienen un rol determinante actualmente en la política y en la elección de Mandami. La siguiente. Y el tema esto de lo musulmán. Podríamos poner muchos datos, números, pero que a veces es un poco, digamos, cansón, dirían en el campo. Es inconveniente compartir algo más allá de poner datos, números, como lo hemos hecho en este momento con respecto a las migraciones. Pero se está dando un fenómeno interesantísimo a raíz de este nuevo alcalde, con estos perfiles, porque se está un poco insurgiendo, está empezando a aparecer una incidencia directa de la cultura que está muy asociada a lo musulmán y a lo árabe. En otros programas hemos hablado mucho del tema de este insurgir de civilizaciones ancestrales. Pues tenemos en este momento en Nueva York, es casi como un referente originario de un futuro que se puede ir generando, el tema de la cultura. Y ahí tenemos, entre otros, algunos, porque esto es difundido por The Guardian, que es un medio de comunicación británico que ha hecho un análisis de la presencia de nuevas personas que a raíz del proceso de Mandami se están haciendo muy protagónicas en la cultura de Nueva York. Como por ejemplo, está Ala Al-Yani. Ella es una reconocida escritora y poeta palestina-estadounidense. Está también Mahomet Mishawis, que tenía la intención de escribir algo sobre la guerra, pero soñó con enseñar Shakespeare y escribir ficción. Y ahora tiene un rol muy importante con respecto a la denuncia de las situaciones en Gaza, y obviamente él es un personaje que estuvo originalmente en Gaza y tuvo que mudarse a Estados Unidos, y a sus 25 años colabora con el The New Yorker, no New York Times, pero que es un medio de publicación importante. Tenemos también a Sara Rahim, que no tardó en convertirse en una estrella emergente del mundo de la comunicación, de origen Bangladesh de primera generación, oriunda de Florida. Había trabajado incluso como parte del Partido Demócrata, como habíamos hablado, de donde viene, vamos a hablar más adelante, los socialistas, en la onda, digamos, del Partido Demócrata norteamericano. Había trabajado incluso en procesos de campaña de Barack Obama, de Hillary Clinton y otros. Y concluyó en estos últimos años en un acompañamiento en temas de campaña y es la asesora principal de Mandami. Y obviamente contribuyó a generar un mensaje sencillo que se ha convertido en un referente muy importante de las nuevas políticas de marketing electoral. Y en la parte superior tenemos a Abel Caguas, que nunca pensó que la política fuera lo suyo. Ahora es activista comunitaria palestina estadounidense. Se postula para la Asamblea Estatal y es de uno de los distritos más diversos. O sea, ella está participando como parte de esta tendencia de los socialistas democráticos de América, que impulsaron la candidatura de Mandami en la alcaldía. Entonces, miren cómo se va configurando estas especificidades desde la cultura. La siguiente. Y ahora veamos el otro perfil.
el otro personaje. Estamos hablando de Marco Rubio. De él hemos hablado mucho en otros programas, pero vamos a hacer unas precisiones vinculadas a su referente como de la migración cubana. Nacido en Miami, la cuna, lastimosamente, de estos cubanos anticastristas en su momento, que habían salido de Cuba y luego se convirtió en una comunidad poderosísima, sus descendientes, entre esos este personaje Marco Rubio, que es parte de una ultraderecha de Miami que busca quebrar el apoyo internacional a Cuba en la ONU. Pero hay algo más. Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, es un hombre familiar, así lo describen, nacido en Miami, que forma parte de un gran núcleo de influencia de la Fundación Nacional Cubano-Americana, famosa a nivel de la política y de los estudios de la historia, porque es una de las personas que actuó en forma directa y vinculado a la fundación de Jorge Mas Canosa, que tiene una fundación que avaló, propició, financió a Luis Posada Carriles, obviamente en torno a esto el rol importantísimo de la CIA y de los gobiernos de la época, estamos hablando de la década de los 70, que generó un sabotaje al vuelo 455 de Cubana de Aviación, donde hubieron 73 muertos. Eso fue en las costas de Barbados. Fue un hecho que para esa época fue algo realmente con un impacto mundial. No se conoció mucho los detalles, pasaron los años, hasta que por fin se conoció a fondo cuál había propiciado esto. Financiarista, apoyado por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos. Es la misma fundación que de una otra manera apoya a Marco Rubio en temas de financiamiento, muy vinculado al sionismo. Es la misma fundación que está avalando la adquisición de medios de comunicación en algunas partes del mundo, inclusive en el Ecuador, y que están generando un lobby comunicacional a nivel regional y que está empezando a tener incidencia. Pues bien, este es un poco un personaje nacido desde la migración cubana y que tiene actualmente la posibilidad, se dice, de ser presidente de los Estados Unidos o vicepresidente. La última decisión que parece que está tomando el Partido Republicano al cual él se pertenece y que gobierna actualmente Estados Unidos con Donald Trump es un posible binomio, o sea, entre Vance, que es el vicepresidente actual, y este personaje Marco Rubio. O sea, o es candidato a presidente o va a ser candidato a vicepresidente, con lo cual la comunidad cubana anticastrista, terrorista, muy vinculado al sionismo, va a tener un rol mayor del que tiene ahora. No permite tener buenos tiempos para el futuro. La siguiente. En esta siguiente diapositiva vamos a ver la victoria de Mandami y el nuevo impulso demócrata. En la siguiente diapositiva, Pedrito. Gracias. Algo ya habíamos mencionado, el origen de Mandami, desde el punto de vista político. Algunos medios lo indican como que ha consolidado una alternativa a la izquierda del Partido Demócrata. Claro, habría que ubicar el Partido Demócrata en dónde está. En cuanto al manejo internacional de las tendencias políticas, obviamente el Partido Demócrata no está a la izquierda. Está, como podríamos decir, un poco más lejano de la izquierda, pero obviamente es de la derecha, el partido. Pero hay estas circunstancias especiales, porque ahí, a lo interior, hace algunos años atrás, se fue configurando lo que se denomina esta nueva opción de socialistas democráticos de América, dentro del Partido Demócrata. Y ahí también está Bernice Arne, está también una de ascendencia también latina, Cosillos, si no me equivoco. O sea, es las nuevas generaciones que hemos estado hablando, no en el caso de Bernice Arne, aunque su política, su actitud y sus propuestas, a lo menos sobre el tema palestino, es como si fuera también joven, aunque es bastante mayor.
¿Y qué es lo que planteó para su candidatura? Y esto da ya una dimensión, ya la está cumpliendo, por cierto, justo en estos días. Aumento en los impuestos corporativos del 7.25 al 11.5. Justo hace 2 días ya estableció la nueva de imposiciones, los nuevos impuestos que tienen que pagar los más ricos, incluso con esa palabra. Claro, eso ha generado una hecatombe, pero el resultado va a ser un ingreso real para la ciudad de Nueva York y obviamente porque las otras políticas están referidas al apoyo a la población, como por ejemplo, congelación de los precios de los alquileres. Bueno, eso se explica. El tema de las migraciones está relacionado a la inseguridad con respecto a la residencia, a la habitabilidad, al acceso real y definitivo de una propiedad y por lo tanto el tema del arriendo. En el caso de los migrantes latinos principalmente está asociado también a la pobreza. Entonces hay muchos niveles condicionados a los arriendos de espacios, de pequeños espacios, a veces medios tugurios. Entonces, la congelación de los precios de los alquileres es una cosa que significa a futuro para la mayoría de estas poblaciones un nivel de tener que poder entonces mayor espacio, mayor no espacio, sino mayores ingresos reales para dedicarlo obviamente a cosas muy importantes como es el tema de la alimentación y otros ámbitos. Y plantea algo que es muy común de los conflictos en nuestra América Latina, el tema de los autobuses, del transporte, el costo, cuánto cuesta el pasaje, que a veces ha generado incluso caídas de gobierno, como en el caso del Ecuador. Pues ha planteado gratis y más rápido. Eso suena como rico, o no es rico, es rápido y furioso, creo que es la de las películas. Claro, es un manejo interesante. Las frases que utiliza, hablamos antes que había una asesora de comunicación de origen palestino, o sea, también ha innovado mucho el manejo electoral, pero en el caso de Mandami no solo es la campaña en sí mismo, sino que lo está cumpliendo. Y algo que un poco llena un poco las necesidades de la población, principalmente de los más pobres, y de ellos son los migrantes. Abaratamiento de productos de primera necesidad y guarderías gratuitas. Bueno, digamos que para Cuba no sería ninguna novedad, pero para nuestros países incididos por este desarrollo o contradesarrollo para las condiciones humanas, difícilmente. Ya se pueden imaginar la hecatombe que ha generado en Estados Unidos estas políticas. Son tan fuertes, pero han incidido tanto que ya hace una semana en unas primarias internas ya esta tendencia de los socialistas democráticos de América ha vuelto a ganar. O sea, pareciese que hay una tendencia cada vez más consolidada de una suerte de tirar más hacia la izquierda, por decirlo, dentro de este campo de la derecha de un partido demócrata, pero con una intencionalidad y una calidad humana, que es lo que tenemos que destacar, más allá del tema de las posiciones ideológicas, por decirlo así, la actitud humana ante la vida y ante las circunstancias del mundo. Y Mandami en eso está dando lecciones, por decirlo así. Y veamos el tema electoral, porque hay que ver cómo así Mandami ganó las elecciones. Y miren esto interesante, atención jóvenes, porque Mandami, en esas flechas que están en la parte superior, en donde se explica, de acuerdo a los rangos, o sea, por edades, estamos hablando de la línea azul, cuántos votaron por edades, de ahí tenemos cerca del 62%, o sea, del monto total de los jóvenes de 18 a 29 años, de 30 a 44, el 53%, de los ciudadanos neoyorquinos que votaron de edad 45 de años a 64, 36%, empezó a bajar. Y claro, los mayorcitos, como alguien que yo conozco, que soy yo mismo, 29%. Esa es la línea azul. En cambio, la línea dentro del mismo Partido Demócrata, dentro de las primarias, como se llama, tenemos a Cuomo de la vieja guardia, clásico, incluso para la reelección, pero los jóvenes solo el 23%, y así
Los viejitos, 54%. O sea, Mamdani prácticamente ha incidido y está creciendo, porque está cumpliendo sus compromisos de campaña. Ahorita se estima que está entre el 70 y 72%, porque está en el momento previo a las primarias electorales. Entonces, y estamos hablando que de más de 2 millones de neoyorquinos que acudieron a las urnas, ojo, no estamos hablando de toda la población, ahí es voluntario, y eso además en el caso de las primarias también, casi el doble de los 1.100 millones que votaron en los comicios de hace 4 años. O sea, se aumentó, no solamente que aumentó la votación de los jóvenes, sino que aumentó la cantidad de jóvenes que ahora sí participaron en las elecciones, que no habían participado antes. O sea, este incremento de la votación de jóvenes está asociado también que jóvenes se sintieron ya un poco más identificados, y si antes no habían participado en votaciones, ahora participaron en votaciones. Y claro, Mamdani se ha convertido en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, más de un siglo. Y Trump declaró que los demócratas están tan locos por Mamdani, miren ustedes lo que es la ironía, y claro, advierte que el ascenso de Mamdani, a quien califica de comunista, para variar, supone una amenaza directa a convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista. Esa frase Cuba comunista está tomando cuerpo, ya vamos a ver lo que implica esa palabra. No está loco Donald Trump, tiene una guía muy clara desde el punto de vista del mensaje, del relato, de las palabras, de los títulos, porque esta Cuba comunista, vamos a ver, está muy asociado a la nueva dimensión del atentado que se está estructurando no solo sobre Cuba, sino sobre toda nuestra región. La siguiente. Y aquí un poco entramos también a conocer al otro personaje del Partido Republicano, Marco Rubio. Y ahí hay este debate interno, quién es el candidato a presidente en las próximas elecciones presidenciales. Y ahí el debate está entre Vance y Marco Rubio, con una particularidad. Marco Rubio es católico, romano, y Vance también está vinculado a la religión cristiana. O sea, es una suerte de un conflicto que está también reflejando parte de estas tendencias desde el punto de vista religioso. Y dice que entre el 2019 y el 2024 Rubio recaudó, atención, estamos hablando de temas financieros, 50.277.000 $, y los contribuyentes principales es el organismo, se llama AIPAC, que es el lobby sionista o el lobby israelí. Aportó $109.000, y así hay algunos valores, 78.000, que es una referencia de una fase del proceso electoral, pero que nos da un criterio sobre las incidencias de los financiamientos, que en Estados Unidos en los procesos electorales son financiamientos, ¿cómo diríamos?, transparentes o abiertos, o sea, todo candidato tiene y puede formal y oficialmente acceder a fondos aportados por personas o empresas. Esa es la realidad en Estados Unidos. Pero también hay un dato interesante, porque Rubio fue también el cuarto senador que más fondos recibió de la industria de defensa durante el ciclo electoral del 2022, con $196.000. En total, la industria armamentística ha invertido $663.000 en su trayectoria política en el Congreso. Estamos hablando en la época en que estuvo actuando, promoviéndose y ganando elecciones para ser parte del Congreso. No olvidemos que el tema de ser ahora secretario es una designación no por proceso electoral, sino determinado por Trump. Pues bien, y ahí hay un elemento que yo quería un poco destacar, porque este debate interno que va a incidir mucho en las futuras políticas que puede tener Estados Unidos sobre los potenciales sucesores de Donald Trump, hay datos que dicen que hay una nueva encuesta en News Aspire
el Estado que lleva un siglo celebrando las primeras primarias presidenciales republicanas, en las últimas de indicar que el secretario de Estado Marco Rubio está ganando terreno en una hipotética contienda para el asunto presidencial en el 2028 frente al vicepresidente Vance. O sea, lo que estamos un poco ubicando que estas tendencias de futuro y también los procesos de internos que están relacionados con el Partido Republicano, que es el que está asumiendo a través de Donald Trump la nueva dimensión no solo de la política, sino también de las guerras. La siguiente. Pero veamos la otra, un tema que lo habíamos ya prefigurado previamente, o sea, el tema del sionismo. Claro, tendríamos que hacer una pequeña explicación, ¿qué es del sionismo? Algunas veces lo hemos tratado, pero vale un poco tenerlo en cuenta. O sea, el sionismo es una tendencia política nacida a finales del siglo realmente XIX, que influyó en un proceso muy crítico sobre el pueblo palestino, porque se asumieron que su futuro estaba asociado a controlar y ocupar Palestina, pero como una dimensión vinculada a una expansión territorial y de control desde los intereses económicos, financieros, y derivó en lo que ahora ya podemos constatar, genocidios dentro de lo que es esta influencia real de los sectores, aparte de los financieros, de la industria militar. Pues bien, les voy a leer lo que dice un muy conocido analista árabe en este caso. Dice: la verdadera historia detrás del nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado no se trata de una nueva amistad con Donald Trump, sino de una negociación de alto riesgo que involucró a los megadontes más poderosos del Partido Republicano, Marian Anderson. Mis investigaciones revelan que la alianza se forjó durante una operación que, según se informa, costó 250 millones de dólares. Una locura. Lo interesante de este personaje que hemos hablado, Marian Anderson, es viuda de uno de los más altos millonarios que ha sido de los Estados Unidos, muy asociado al ámbito de los casinos, de las apuestas, y ahí sí es una relación muy íntima, directa con el gobierno de Netanyahu, en el caso de Israel, que es pública además, y que está influyendo mucho en las tendencias que está teniendo Marco Rubio ya como secretario de Estado y la influencia que tiene en la política del gobierno de Estados Unidos. Más aún, cuando se dio esta especie de acuerdo de paz impuesto a los palestinos por lo de Gaza, se creó un Consejo de Paz. Consejo de Paz irónico porque no participan los palestinos, pero es el Consejo de Paz. Y entre esos mencionó y nombró o sea, en este caso el presidente de Estados Unidos, a Rubio, e incluso a Tony Blair, un personaje famoso que fue dignatario de Inglaterra y que participó en la guerra, en el apoyo, financiamiento y acusación en el caso de Irak, con todas las consecuencias que ya conocemos de la mortandad y la destrucción de un país y prácticamente de un pueblo. Y hay, como dice un diario británico precisamente, que el legado de Marco Rubio se acerca a su objetivo de derrocar al gobierno cubano, y en eso es lo que estamos viviendo. Entonces estamos hablando de Marco Rubio. La siguiente. El caso de Mandami, en cambio, es el otro extremo, porque estamos hablando de un antisionista. Miren ustedes. O sea, estos enemigos íntimos son bastante enemigos en este campo. Porque el alcalde de Nueva York, esta es una noticia que salió a raíz de que iba a viajar, ya estuvo ahí Netanyahu en Nueva York, y la noticia del País, un diario español: el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, insta a Trump a detener al criminal Netanyahu si entra a Estados Unidos. Y claro, Mamdani afirma:
Netanyahu es un criminal de guerra, el arquitecto de un genocidio atroz contra el pueblo palestino, el responsable de la muerte de más de 73.000 personas, de la mutilación de decenas de miles de niños, de atacar hospitales y centros de neonatos, negando a los recién nacidos incluso la posibilidad de vivir. Es responsable de las innumerables personas a las que dejó morir de hambre al impedir el acceso a alimentos y ayuda humanitaria. Es responsable del asesinato a tiros de cientos de trabajadores humanitarios y periodistas. Las tropas israelíes siguen asesinando a niños palestinos 8 meses después del llamado alto de fuego. Y el Consejo de la Paz es integrante Marco Rubio. Y lo que dice Mandami en los hechos es, ellos también son cómplices del genocidio, los que están en el Consejo de Paz, entre otros. Y claro, esto pone en evidencia que ahí hay una clara confrontación, a lo menos sobre el Estado palestino, es evidente. Ya estuvo Netanyahu ahí. Y Mandami hizo los estudios con los abogados sobre si el Estado, en este caso la ciudad de Nueva York, tenía, desde el punto de vista legal, poder detener a Netanyahu. No podía, legalmente no podía. Entonces exigió que el gobierno asuma lo que la Corte Penal Internacional ha determinado, que deba ser cogido preso por haber generado crímenes de guerra y genocidio en Palestina. O sea, está con orden de prisión a nivel mundial Netanyahu. Obviamente Donald Trump no hizo nada y se fue de, como se dice, de besos y abrazos de una reunión que tuvo hace pocos días en Nueva York, que también luego estuvo, para variar, el impostor presidente de Ucrania, Zelensky. Se dice que se está configurando una especie de relación directa en términos de guerra entre la guerra con respecto que han hecho sobre Irán, de involucrar la guerra en el caso de Ucrania y hacer una gran conflagración, un gran referente, y en este caso unidad de lo que es del sionismo y la acción militar israelí con la de Ucrania, avalado, apadrinado y con la dirección obviamente de los norteamericanos. Las cosas se pueden poner un poco más graves. Sobre esto será motivo seguramente de otro programa. Finalmente entonces hemos hecho un paneo rápido, pasemos a la próxima que es la final. Hemos hecho, como decíamos, un paneo rápido en este corto tiempo, pero que nos da una especie de panorama general de que en Estados Unidos, como se dice normalmente, se están moviendo las frutas. Y parece en buen término desde el punto de vista que el alcalde de Nueva York, que se proyecta con un liderazgo nacional en Estados Unidos, e incluso mundial, por las políticas que está aplicando, y también por estas posiciones firmes con respecto a las políticas genocidas, no solo de Donald Trump, sino incluso de gobernantes, como el caso que hemos descrito de Israel con Netanyahu. Entonces ponen sobre la palestra un proceso que va a influir directamente en las próximas elecciones presidenciales. No se puede asumir que Mandami vaya a ser candidato a presidente, pero lo que sí se puede asumir es que estas posiciones que se van incrementando van a generar una clara reposicionamiento del rol que tiene el Partido Demócrata con respecto al Partido Republicano, el control sobre el Senado, el control de ciertos espacios de conducción del poder de los Estados Unidos. Pero también hay que curar en sano. No significa que va a haber una revolución, no significa que van a cambiar las políticas, porque siempre tenemos que partir de un criterio. En Estados Unidos hay un poder, el poder real no está en las personas que vemos, en las personas sobre las cuales hablan los medios, está en otros campos, vinculados principalmente a los ámbitos de control financiero, militar y en estos conflictos mundiales. Bien, muchas gracias y no se olviden, es importante el derecho a la verdad, compartir ahora este programa. Gracias.